Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí una vez más, por la gracia de Dios, reunidos para compartir de la palabra, esa palabra eterna, la palabra que nunca va a pasar, ¿sí? El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a inclinar nuestros corazones delante del Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Concédenos, oh Dios, que podamos no solamente, Señor, leer, sino que podamos recibir en nuestro corazón lo que tienes para nosotros. Sabemos que tienes tanto para darnos, Señor, pero somos seres de tiempo, Señor, somos seres finitos. Padre de la gloria, permítenos sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y que el tiempo no sea, Señor, un estorbo para recibir tu palabra, sino que podamos, Señor, desconectarnos, Padre de la gloria, de nuestros afanes, de nuestro día a día, y que podamos estar tan dispuestos para ti, Padre mío, que aquello que tienes para decirnos, podamos recibirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. También te pedimos, por favor, que perdones nuestros pecados y que al leer tu palabra sea ella dando vida a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, mi Señor y Dios. Amén y amén. Bendito sea Dios. Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer del verso 18 en adelante. El libro de Éxodo significa llamados a salir, ¿sí? El éxodo es la salida, bendito sea Dios. El éxodo del cual estamos leyendo es un éxodo que ocurrió, es un éxodo del pasado, es historia. Pero nosotros estamos preparándonos para un éxodo. Estamos preparándonos para salir de aquí, bendito sea Dios, para encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Estamos preparándonos para salir. Así que nos conviene estar preparados, bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor que Dios le hace el llamado a Moisés, le dice que para qué lo necesita. Entonces vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 18 de Éxodo. Dice: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Bendito sea Dios. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a ponernos, por favor, cómodos. Pongámonos cómodos en nuestro lugar. Suficientemente cómodos para disfrutar de su palabra. Pero no nos vamos a poner tan cómodos como para que nos quedemos dormidos, ¿sí? Cómodos para disfrutar. Porque la palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces nos deleitamos, vamos a sentarnos cómodos para disfrutar. Si sientes que la pesadez te toma, tienes libertad de ponerte en pie, no vas a estar fuera de orden, ¿sí? Te pondrías en pie, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que no te pierdas lo que el Señor tiene para ti en este día, bendito sea Dios. El Señor habla a Moisés y Moisés se dispone a ejecutar la palabra de Dios. Y entonces parece que todo va en orden. Parece que Moisés, al levantarse para cumplir el mandamiento, parece que todo va en orden. Pero ocurre un hecho que llama la atención y parece como que nos desubica un poco. Vamos a avanzar, por favor, hasta el verso 24. Ahí mismo, Éxodo 4, 24 dice: y aconteció en el camino, ¿sí? Ya Moisés está camino hacia donde Dios le envía, dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. O sea, eso como que parece no tiene sentido. Si el Señor le dice: ve y haz esta obra, y Moisés se encamina a ir, ¿cómo que Dios le sale al encuentro y quiere matarlo? Continuemos al verso 25, dice: entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir
Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bendito sea Dios. Ahora, debemos recordar qué es la circuncisión, ¿sí? Dios le hace el llamado a Abraham. Abraham acepta el llamado, ¿sí? Y Dios acepta la vida de Abraham, ¿sí? ¿Cómo se hace efectivo ese pacto? Bendito sea Dios, ¿sí? El pacto de Dios con Abraham se sella con una señal. Y esa señal era la circuncisión. Debía de cortarse el prepucio para que pudiese entenderse que Dios había aceptado a Abraham y a su descendencia. En el momento en que Moisés sale a la carrera, bendito sea Dios. Y esto debería de decirnos algo a nosotros. Muchas veces nosotros somos los que nos afanamos. Nosotros somos los que queremos andar a la carrera. Queremos ver las cosas así, en nuestro tiempo, en nuestro momento. Pero Dios no se afana. Bendito sea Dios. Dios quiere no que hagamos las cosas a las carreras. Dios quiere que hagamos las cosas conforme dice su bendita y eterna palabra. ¿Sí estamos hasta allí? No es que tan rápido salgo corriendo, no. Dice la Escritura que en los atletas, los que corren, si no corren legítimamente, ¿qué pasa? Aunque lleguen de primero, no ganan el premio, ¿ven? ¿Por qué? Porque no lo hicieron legítimamente. Legítimamente significa conforme a las reglas, conforme al reglamento. Ahora, la circuncisión física para el pueblo de Israel. ¿Sí estamos? Para nosotros, la circuncisión en nuestro corazón. Bendito sea Dios. ¿Qué significa? Cortar la carne del corazón. Bendito sea Dios. Arrancar esa carne. Arrancar el amor a nuestros propios deseos. ¿Y qué duro que es eso? Eso es durísimo, mis amados. Arrancar los deseos de nuestra concupiscencia. Pero se requiere. Bendito sea Dios. El Señor le da a Abraham la señal del pacto. Le dice, circuncídate tú y todos los hijos de tu pueblo. Para nosotros la señal hoy, el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Sale Moisés a la carrera sin detenerse a revisarse a sí mismo. Revisarse cómo está. Ahora, ¿Moisés estaba circuncidado? Por supuesto que sí, conforme decía la ley. Pero no había circuncidado a su hijo. Que Dios nos ayude a nosotros a revisar nuestras vidas. Como dijo Josué de antaño, no sé ustedes, pero yo, ¿y qué más? Y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos permita a los varones analizarnos nosotros mismos y analizar nuestra casa. Que nuestra casa esté caminando conforme dice la Escritura. Y si no hay un varón en tu casa, si tú eres madre cabeza de hogar, que Dios te dé sabiduría, mujer. Porque la mujer sabia edifica su casa. Que Dios te dé sabiduría para poder levantar a tus hijos en sujeción a la palabra de Dios. Ahora, es difícil que nuestros hijos se levanten en sujeción, en obediencia a la palabra de Dios, cuando nosotros no nos sujetamos a Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a hacer las cosas primero nosotros, para que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo y pueda ser más fácil para ellos. Que ellos cuando nos vean a nosotros cumplir la palabra del Señor, no sea para ellos algo extraño, sino que sea algo natural en su corazón. Bendito sea Dios. En el capítulo 5, ahí mismo en Éxodo,
Vamos a leer unas cuantas escrituras de allí de Éxodo. Yo sé que tú conoces la historia, pero no te quedes allí, no te bloquees en eso. No digas, sí, hermano, yo ya conozco la historia. Hay algo que Dios quiere decirte, ¿sí? Y si tú estás atento, de seguro lo vas a recibir. Dice en el capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer el verso 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Oh, bendito Dios. Era una orden de parte de Dios a Faraón. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué quería Dios? Dios quería que su pueblo se gozara. ¿Sí estamos? Dios quería que el pueblo, su pueblo, se gozara en el desierto, no hay en Egipto. Recuerda, ¿qué tipifica Egipto? Tipifica el mundo, el pecado. Dios quería que su pueblo saliera de Egipto al desierto. Y ahí en ese desierto, a pesar de que desierto tipifica pruebas, dificultades, que ahí en medio de las dificultades el pueblo de Dios se gozara. Ahora, yo sé que no es fácil gozarse en la adversidad. Yo sé que no es fácil gozarse en la prueba. Pero con Cristo en nuestro corazón se puede hacer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alabanzas a su nombre. En el verso 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, esa respuesta a nosotros nos parece absurda y nos parece terrible. Pero es que era cierto para Faraón. Faraón no conocía a Jehová. Ahora, este faraón fue el que se levantó, que no conocía a José, ni la obra que Dios había hecho a través de José. O sea, él no lo conocía realmente. O sea, no estaba siendo solamente soberbio, no, es que realmente él no conocía a Jehová. Ahora pregunto, ¿sí? Para que te hagas una pregunta tú mismo. Egipto, ¿sí? Lo que hay a tu alrededor, ¿conoce a tu Dios? Tu entorno, ¿sí? Donde quiera que te muevas. Sea vivienda, si eres ama de casa, en tu casa, tus vecinos, tus hijos, tu familia. Si trabajas, tus compañeros de trabajo, tu jefe, tus empleados. Si estudias en la universidad, el colegio, tus vecinos, tus compañeros de clase, tus profesores, ¿conocen a tu Dios? Porque esa es la situación. Esa es la situación de que realmente ellos puedan conocer a tu Dios. Oh, Dios mío. Ahora, ¿cómo conocerían ellos a Dios? Padre de la gloria, que Dios nos ayude. Porque hay un trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y a veces nosotros queremos zafarnos de la responsabilidad. Y es más fácil dejarle la responsabilidad al predicador, al pastor, a la iglesia. Que la iglesia se encargue de dar a conocer a Dios. Pero ese es un trabajo que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Faraón responde: ¿y quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo. Yo no conozco a Jehová, dice Faraón, ni dejaré ir a su pueblo. Y eso es terrible. Es terrible que la gente a nuestro alrededor no conozca a quién servimos. Es terrible que nosotros seamos creyentes dominicales o creyentes de 2 días o 3 días a la semana.
Es terrible que nosotros seamos cristianos solamente de culto. Nosotros tenemos que ser cristianos enteros, ¿sí? De cada día de la semana, de cada hora del día, de cada minuto de la hora, de cada segundo del minuto. Debemos ser cristianos reales, genuinos, en todo momento, sin importar el lugar en que estamos. Y la gente que está a nuestro alrededor debe saber que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios temible, un Dios que hace obras grandes y maravillosas. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15, ahí mismo, Éxodo capítulo 5, versículo 15, antes de leer el versículo 15, después de que Faraón escucha esto, lo que Moisés le dice, Moisés y Aarón le dicen, Faraón dice, no, lo que pasa es que están ociosos, ¿sí? Están ociosos, tienen mucho tiempo libre. Entonces habla a sus capataces y les dice, bueno, como ellos están haciendo ladrillo y ustedes le dan la paja, no les van a dar paja. Que ellos mismos busquen la paja para hacer ladrillo y no les van a disminuir la tarea. Harán la misma cantidad de ladrillos, pero tendrán que buscar ellos mismos la paja para el ladrillo. ¿Qué hace Faraón? Les aumenta el trabajo, ¿sí? O sea, Moisés va a hablar por el pueblo de Israel y lo que consigue es que Faraón les aumente el trabajo. Una vez les aumenta el trabajo, el pueblo de Israel se siente agobiado, ¿sí? Antes de esto, ellos sentían la pesada tarea de la servidumbre. Ahora era una tarea más pesada, era una carga mayor. Cuando te sientes cargado, cuando te sientes demasiado oprimido, ¿qué deberías de hacer? Escucha lo que hacen los capataces de los hijos de Israel. Éxodo capítulo 5 versículo 15 dice, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Ahora, eran del pueblo de Israel. ¿Sí estamos? Era el pueblo de Israel el que se siente cargado, se siente con una opresión tremenda, más grande que la que tenían. Y ante esa opresión, van y se quejan. ¿Pero ante quién se quejan? Se quejan ante Faraón. Ahora escucha lo que te voy a decir y te lo voy a decir en el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo sé que hay situaciones muy duras. Sé que hay situaciones tremendas por las cuales estás pasando, pasaste o pasarás. Ahora, cuando la situación sea muy difícil, cuando sea demasiado duro lo que vas a atravesar, yo no te estoy diciendo hazte el fuerte y no llores, no. Pero si vas a llorar, bendito sea Dios, si vas a quejarte, quéjate delante de la presencia de Dios, que es el que puede hacer algo. No te le quejes a los demás, no le llores a los demás. Los demás posiblemente te mirarán la cara y te dirán, pobrecito. Pero no van a hacer nada por ti. Cuando tengas una queja en tu corazón, dobla tus rodillas y preséntasela al Señor. Bendito sea Dios. Porque Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios rico en misericordia. Si algo te aflige, si algo oprime tu corazón, no te quedes allí, no te tragues el dolor. Derrama tu corazón delante de Dios. Pero no hagas como hicieron ellos. No te quejes, no le llores al que te está lastimando. Después de la queja, en el verso 16, continúan ellos diciendo,
no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Qué cosas, ¿no? Se quejan los capataces ante Faraón. ¿Y qué reciben? ¿Reciben algo? Simplemente le repite lo mismo que ya habían oído. No se les va a dar paja. La opresión seguirá sobre ustedes. Y ustedes están ociosos. ¿Por qué pierden el tiempo? Vayan a trabajar, les dice Faraón. Pero dice la palabra de Dios que Dios no rechaza ningún corazón que llega a Él contrito y humillado. Qué cosas, ¿no? Así que dirígete a quien tienes que dirigirte. Dirígete a quien, aquel quien puede, bendito sea Dios, quien puede cambiar las cosas, quien puede transformar las cosas. Dirígete a aquel quien puede tornar lo malo, bendito sea Dios, en bueno. Aquel quien puede tornar las cosas que se piensan para mal en bien, bendito sea Dios. Continúa. El verso 19 dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron, ¿cómo? En aflicción. Al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel? Se sentía traicionado por Moisés. Moisés llega a hacer la obra que Dios encomienda, que es sacar al pueblo de Egipto. Y como se sienten más oprimidos, entonces se sienten como que Moisés fue que puso la espada para que les maten. Ahora, no siempre las cosas son como parecen. Ahora, en lo natural, cuando la noche se torna más densa, más oscura, ¿es por qué? Va a amanecer, ¿sí? Y lo mismo ocurría aquí. La opresión se puso más fuerte. Pero no era para que murieran, era porque ya iba a haber liberación, bendito sea Dios. Se aproximaba el momento de ser libres. Pero ellos no lo entendieron de esa manera. Y ahora no era solamente el pueblo, aún Moisés no lo entendía. Continúa el verso 22, dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pregunto, ¿lo entendía Moisés? Le fue difícil entenderlo a Moisés. Dice, dos preguntas. ¿Por qué afliges a este pueblo? Pregunto, ¿estaba Dios afligiendo al pueblo? Dios estaba llevando a cabo un plan maravilloso. Ahora, cuando sientas que algo complicado, algo difícil viene a tu vida, no te destroces. Recuerda, Dios está llevando a cabo un proceso para una obra maravillosa. Bendito sea Dios. Que Dios abra nuestros ojos para ver. Que podamos nosotros ver más allá de las circunstancias. Y le pregunta, ¿para qué me enviaste? Porque, del verso 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo.
¿Qué estaba diciendo Moisés? Señor, estás atrasado. ¿Qué pasa, Señor? Tú dijiste y no veo. Alabanzas al Señor, nosotros no caminamos por vista. Bendito Dios. Somos creyentes, caminamos por fe. Convencidos de una palabra que se dio a nuestro corazón, y esa palabra nos sacará de este lugar de aflicción, de este lugar de pecado, de este lugar de tormento. Bendito Rey. Capítulo 6, Éxodo ahí seguido, Éxodo capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Bendito sea Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba ejecutando el plan, ¿sí? Ya el plan estaba trazado. Ahora, cuando se ve que la servidumbre se pone más pesada, entonces en nuestra humanidad solemos pensar: se le salió el asunto de las manos de Dios. Oh, seguramente algo ocurrió. Pero no, recuerda, mi amado hermano. Dios aún sigue al control. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de cada situación. Bendito nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 6, ahí mismo Éxodo 6, versículo 6, le está hablando Dios a Moisés y le dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Pregunto, ¿era claro lo que decía el Señor? Era clarísimo. Estaba sintetizándole la promesa. Se las estaba resumiendo, dándoselas puntual para que reaccionaran. Estaba diciéndole: pueblo, no se atormenten. Esto no es duradero. Esto no va a permanecer. El desierto pasará. La prueba pasará. Y es lo que el Señor nos dice en este momento. El dolor que sientes no va a ser permanente. La aflicción por la cual pasas va a terminar. Pero dice la Escritura, verso 9: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y qué triste que eso a veces nos pasa a nosotros. La cosa se pone dura y el espíritu nuestro se acongoja. La cosa se pone pesada y el Señor habla a nuestros oídos y nuestros oídos se cierran. No escuchamos. El Señor nos dice: levántate, mi hijo, levántate, mi hija mía. El Señor dice: despierta de una vez por todas, y nosotros seguimos con nuestro corazón acongojado, afligido, adolorido. Y la palabra que el Señor enviaba era una palabra puntual, era una palabra real, era una palabra precisa. Pero el pueblo no escuchaba. A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Bendito sea Dios. Y es triste que el Señor nos permita a nosotros, como dice la Escritura, el que esté cansado y cargado, ¿qué debe hacer? Venid a mí, dice Jesús. Mi Señor Jesús dice: si el que esté cansado y cargado, venga a mí, que yo le daré descanso. También dice el profeta Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? Así que nosotros tenemos derecho
y debemos vivir en paz. ¿Por qué? Porque un castigo lo recibió, el castigo lo recibió mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. Debemos nosotros darle valor a ese sacrificio, alabanzas a su nombre, y no permitir que las aflicciones nos impidan oír la palabra del Señor. Porque yo puedo estar en un servicio, yo puedo sentarme frente a un dispositivo electrónico y poner una prédica. Físicamente estoy oyendo la prédica, pero mi espíritu, si está afligido, si hay congoja de espíritu, solamente va a hacer ruido para mis oídos. No voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Por eso recuerda, Dios sigue teniendo el control de tu vida. Absolutamente nada se sale de las manos del Señor. Bendito sea Dios. Está mi Señor, envía a Moisés y a Aarón, pero Faraón no quiere escuchar, no los quiere dejar ir, le dice solamente están ociosos. Como no los quiere dejar ir, entonces mi Señor empieza a enviar plagas, ¿sí? Recordamos eso, ¿verdad? ¿Recordamos las plagas que envió el Señor? Cada una de esas plagas tenía un propósito. Si el Señor nos permite, en otra ocasión vamos a hablar acerca de ellas. Quiero que por favor me acompañes un momento a la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 17. El Señor envía plagas, plaga tras plaga, y Faraón endurece su corazón. En el momento de la plaga, en el momento de la aflicción, dice: oh, ora por mí, pídele a Jehová que quite la plaga, para que yo los deje ir. Y cuando le quita la plaga, Faraón vuelve y endurece su corazón y no los deja ir. Romanos capítulo 9, verso 17 dice: porque la escritura dice a Faraón, bendito sea Dios, aún para Faraón había palabra. Aún para Faraón había una palabra de parte de Dios. Ahora, si había palabra de parte de Dios para Faraón, ¿no habrá palabra de parte de Dios para ti, iglesia? Bendito sea Dios. Dice así Romanos 9:17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aleluya. ¿Había un propósito para Faraón? Sí, Señor. Que el corazón de Faraón se endureciera, ¿estaba dentro del propósito de Dios? Amén, sí, Señor. Solo que nosotros somos los que a veces no podemos ver que nada se sale de las manos del Señor. Cuando tú hablas a tu jefe y tu jefe te recibe con un corazón duro, cuando estás pidiendo algo y tu jefe no te lo concede, oh, tú dices: no, qué jefe tan terrible tengo. No, no es terrible el jefe. Es que hay una obra maravillosa. El poder de Dios se va a manifestar a través de él. Cuando tienes sus problemas en casa con tu familia, tú dices: qué duro el corazón de él, qué duro el corazón de ella. No, hay un propósito. Déjame recordarte, hay un propósito de parte de Dios. Dios quiere mostrar la grandeza de su poder, su mano poderosa. Bendito sea Dios. Cada vez que el Señor enviaba una plaga, le decía a Faraón que dejara ir al pueblo, ¿sí? Vamos a retornemos a Éxodo, por favor, acompáñame. Cuando Dios envía la plaga de la sangre, en el capítulo 7, versículo 16, está el Señor diciéndole a Moisés: y dile, ¿sí?, lo que Moisés debería de decirle a Faraón. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ahora, de Egipto iban a salir hacia el desierto. Ahí leíamos primero de que Dios quería que en el desierto hubiese fiesta, ¿sí? Que el pueblo de Dios celebrara, bendito sea Dios, en el desierto. Ahora dice:
deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pregunto, ¿hay un propósito por el cual el Señor nos saca? Amén. ¿Hay un propósito por el cual el Señor nos pone en las pruebas? Sí, Señor. Aquí puedo ver que el propósito de las pruebas no es que yo me acongoje. El propósito de las pruebas no es que yo sufra, de que yo llore. El propósito de las pruebas es que yo le sirva a Dios. Bendito sea su nombre. Cada plaga, ¿sí? En el capítulo 8, versículo 1 igual, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿sí? O sea, ya el propósito estaba claro. ¿Para qué el desierto? Para servir a Dios. ¿Para qué salir de Egipto? Para servir a Dios. ¿Para qué ser libertado del pecado? Para servir a Dios. Bendito sea su nombre. No pierdas ahí Éxodo. Voy a leer una porcioncita aquí en la primera carta a los tesalonicenses. Solamente voy a leer un versículo. Capítulo 1, versículo 9 dice, primera a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pregunto, ¿estaba claro en el apóstol Pablo el para qué la conversión? ¿Está claro para ti el para qué de la conversión? O sea, eso tiene que ser claro. Si el Señor permite que salgamos de Egipto, que salgamos nosotros de allí, no es simplemente para que nos veamos diferentes. Es para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya su nombre. Jesucristo, el que vive y reina por los siglos. Bendito sea Dios. Ahí mismo en el capítulo 8 de Éxodo, llega esa plaga terrible, la plaga de las ranas. Y se llena el pueblo de ranas por todo lugar, ¿sí? Ranas en la habitación, ranas en la cocina, en las artesas, ranas en todo lugar, ¿sí? Eran tantas las ranas que ya no podían más, dice la escritura. O sea, fue tanto la congoja que había, que en el capítulo 8 de Éxodo, versículo 8, dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, terrible. O sea, ya no fue Faraón y Moisés que llegan a la presencia de Faraón, sino que Faraón les dice. Ya no es Moisés hablando a Faraón, ahora es Faraón hablando a Moisés. Y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. O sea, fue tanto, quedó tan aturdido de las ranas, que tuvo que pedir oración. ¿Sí? Dice el verso 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Ahora, ¿cómo estaba Faraón con las ranas? O sea, ya estaba así, estaba harto de las ranas, ya no podía más con ellas. Esas ranas ya lo tenían hasta la coronilla. Pide, oren para que el Señor las quite. Moisés les dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Si está hasta la coronilla de eso, que ya no aguanta más, ¿cuál sería la respuesta de Faraón? Ya, ahora mismo, por favor. Pero dice el verso 10, y Faraón, y él dijo, mañana. ¿Qué tan harto estaba Faraón de las ranas? ¿Qué tan acosado, qué tan harto estás tú con el pecado, con el peso del pecado? ¿Qué tanto realmente te incomoda a ti el pecado que te asedia? Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros a entender que tenemos en las manos la solución a nuestros problemas.
Que Dios nos ayude, que Dios nos permita ver eso. Que Dios nos permita entender que realmente, si nosotros nos disponemos de corazón, hoy mismo, hoy puede ocurrir ese milagro. Moisés le dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Ahora, ¿por qué mañana? ¿Por qué no en ese momento? ¿Por qué dice Faraón mañana? Primero, porque si se van en ese momento las ranas, posiblemente él diría, es que ya era el tiempo de irse. Pero si yo establezco el día y ocurre ese día, definitivamente Dios es el que está en la escena. Oh, que Dios nos ayude. Faraón quería cerciorarse, asegurarse que realmente era obra de Dios. Pregunto, ¿nosotros necesitamos cerciorarnos de eso? ¿Tenemos acaso duda en nuestro corazón? ¿Acaso somos de los que dudan o somos de los creyentes? Dice la palabra del Señor que debemos quitar de nosotros todo el pecado que nos asedia, ¿sí? Sacar de nosotros lo que está sucio. Ahora, nosotros podemos quitar unas cosas, pero hay otras cosas que solamente las va a quitar Dios. Pero necesitamos disponernos para ello. ¿Sabes qué ocurre tremendo? Que Dios quiere que nosotros en todo momento y en todo lugar levantemos manos santas. Dios quiere que nosotros doblemos nuestra rodilla delante del Señor. Pero ¿sabes cómo están las rodillas? Están endebles. ¿Sabes cómo están las manos? Están cansadas, dice la Escritura. Fortalecer las rodillas endebles y las manos cansadas. Y usted dice, hermano, ahora que lo menciona así, me cuesta estar de rodillas, me cuesta levantar las manos. ¿Y a qué se debe eso? Al peso del pecado. Pero el Señor quiere liberarte y el Señor te pregunta, dime, ¿cuándo quieres ser libre? ¿Hasta cuándo quieres cargar el peso del pecado sobre ti? ¿Hasta cuándo quieres cargar el peso del rencor, del odio, del resentimiento en tu corazón? ¿Hasta cuándo quieres ser libre? Dímelo. Faraón dice, mañana. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando el peso? Un peso que no te corresponde llevar. Si quieres ser libre hoy, hoy puedes ser libre. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Bendito sea Dios. Continúa. ¿Sabes algo tremendo? Cada que el Señor enviaba una plaga, los hechiceros de Faraón la imitaban, hacían lo mismo. Pero hubo algo tremendo con la plaga que siguió después de la plaga de la sangre, después de la plaga de las ranas, fue la plaga de los piojos. Y dice que llega el momento en el cual los hechiceros, en el verso 18, Éxodo capítulo 8, verso 18, dice, y los hechiceros hicieron así también, ¿sí? Para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. ¿Qué estaban tratando de hacer los hechiceros? Imitar el poder de Dios. Pero no pudieron, dice. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces, verso 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Bendito sea Dios. Aún los mismos hechiceros tuvieron que testificar que realmente era Dios el que estaba allí en la escena. Y dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Continúan las plagas, y plaga de moscas, y le dice en el verso 20, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿sí?
Continúa con la plaga en el ganado y en el capítulo 9, verso 1 termina diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Faraón no lo quiso dejar ir, ¿sí? Que Dios nos ayude a nosotros a no ser tan duros de cerviz, tan duros de corazón. Que escuchemos la palabra del Señor y sigamos como si nada pasara. Que el Señor nos permita a nosotros enderezarnos en el camino. Dice la palabra del Señor que hubo una plaga terrible que fue la del granizo, porque no solamente caía granizo, sino que era mezclado con fuego, ¿sí? Y Moisés, el Señor a través de Moisés, manda a decir que todos guarden lo que tienen, sus bienes, sus ganados, y se escondan en casas. Y hubo algunos de los siervos de Faraón que escucharon y temieron ante el juicio de Dios. Y guardaron lo suyo, sus criados, su ganado. Pero otros no. Y los que no guardaron, murió todo. Todo fue destrozado por el granizo y el fuego. Y llama la atención en el versículo 26, Éxodo capítulo 9, verso 26, dice, vamos a leer del 25, dice, y aquel granizo, Éxodo 9, 25 y 26, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así los hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Bendito sea Dios. Un lugar de reposo, un lugar de descanso. Dice la Escritura, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero tenemos que estar escondidos, ¿sí? En Cristo Jesús. Tenemos que estar habitando. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no vamos a poder habitar bajo el abrigo del Altísimo. Entre tanto, nuestro corazón esté lleno de resentimiento, cargando odios, cargando envidias, cargando celos, cargando contiendas. No vamos a poder habitar en la presencia de Dios mientras sigamos anidando el pecado en nuestro corazón. Porque Dios es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y había un lugar de reposo, esa tierra de Gosén, bendito sea Dios. Llega después de la plaga de las tinieblas en el capítulo 10. En el versículo 24, Éxodo 10, 24, dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Qué estaba haciendo Faraón? Listo, yo los voy a dejar ir, pero dejen aquí sus bienes, porque ustedes tendrán que volver por sus bienes, ¿sí? Y es así como el enemigo hace a veces con nosotros. Nosotros decimos, yo quiero ir al servicio. Y el enemigo le dice, bueno, vaya, pero hay algo aquí que te va a hacer volver. Hay algo aquí que no va a dejar que sirvas a Dios en realidad. Hay algo aquí que te va a mantener con la mente ocupada. No vas a poder prestar atención plena al servicio. Y dice el verso 25, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Ahora pregunto, ¿esto te dice algo a ti? La palabra del Señor dice en el libro de los Proverbios, honra a Jehová con tus bienes, ¿sí? Tus bienes tienen que ser también dispuestos para el servicio a Dios. No es de que yo sirvo a Dios, pero en la casa
Se presta para hacer cosas contrario a la voluntad de Dios. No puede ser de esa manera. Todo lo que tienes en tu casa, todos tus bienes, deben de prestarse solamente para honra y gloria de Dios. Ni una sola pezuña. Bendito sea Dios. Tremendo, ¿verdad? No quedará ni una sola pezuña, ni uno solo, ni una sola de las paticas del ganado quedará sin servir a Dios. Y como dijo Josué de antaño, no sé ustedes, pero yo y mi casa. Y cuando dice yo y mi casa, no se refiere solamente a él, su esposa y sus hijos. Es él y lo que tiene, ¿sí? Sus bienes. En esta hora hago un llamado a tu corazón. Posiblemente hace falta algo en ti, hace falta algo en mí. Y tal vez sea algo de los enseres de nuestra casa que se están prestando para cosas indebidas. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestra casa, revisemos nuestro ser, porque Dios sigue llamándonos a salir fuera del pecado. Dios sigue llamándonos a vivir en santidad. Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos, por favor. Con tus ojos cerrados, con tu corazón postrado delante del Señor, vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, una porción de tus hijos, necesitando tanto de ti, mi Dios. Padre de la gloria, tú hiciste esa pregunta, Señor, a través de Moisés para Faraón, que se dignara decir cuándo deseaba que fuese quitada esa plaga. Hoy día, Señor, aquí estamos nosotros, algunos aún cargados, Señor. Y ante esa pregunta, ¿cuándo quieres que sea quitada, Señor? De seguro la respuesta es ya mismo, Padre amado. Nos sentimos cansados, Señor. Algunos cargados, Padre de la gloria, pero queriendo estar libres para ti, Señor. Algunos con rodillas endebles, Señor, con manos cansadas. Queriendo seas tú fortaleciendo nuestras rodillas, Señor. Queremos doblar nuestras rodillas delante de ti, Padre eterno. Hemos tenido la oportunidad, Señor, de estar en pie en el trabajo, Padre de la gloria. Y tenemos fuerza, sacamos fuerza, Señor, de donde no hay para cumplir, Padre eterno. Queremos doblar nuestras rodillas en acción de gracias, mi Rey, no porque nos toca, no porque el predicador dice que doble mis rodillas, Señor, sino porque anhelo postrarme delante de ti, Señor. Fortalece nuestras rodillas, Señor. Fortalécelas, Padre, están endebles, mi Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Fortalece nuestras manos, Padre, que las podamos levantar en todo lugar, Señor. Padre de la gloria, tu palabra declara que donde estás tú hay libertad, mi Dios. Anhelamos que hoy sea un día de liberación, mi Señor. Que hoy sea un día, Padre de la gloria, donde salimos livianos, mi Rey. Donde esas cargas se quedan aquí, Señor, delante de ti, Padre. Llegamos cansados y cargados, pero no queremos seguir así, Señor. Queremos estar libres para ti, mi Dios. Padre eterno, concede que esa carga, Señor, que traemos, esa opresión en nuestro pecho, Señor, se quede aquí, Padre de la gloria. Permítenos salir libres, Padre, libres para ti. Tu palabra declara de que quieres que salgamos, Señor, de que hay un éxodo esperando por nosotros, un éxodo para servirte, mi Señor y Dios. Queremos servirte en espíritu y en verdad.
Queremos ser adoradores en espíritu y verdad, Señor. Queremos ser servidores del Dios vivo y verdadero, Señor. Quita de nosotros el pecado, Señor, que nos asedia. Quita de nosotros los malos pensamientos, mi Señor. Quita de nosotros las malas palabras, Padre de la gloria, las malas acciones, mi Dios. Quita de nosotros el odio, el rencor, Señor, el resentimiento. Toda raíz de amargura, Señor, que sea desarraigada de nuestro corazón. No queremos anidar más el rencor, Señor. Queremos liberar, Padre de la gloria. Queremos perdonar y ser perdonados, oh Dios. Queremos libertad para nosotros, Señor. Queremos ser libres para ti, Padre de la gloria. Queremos estar tan limpios, Señor, que aún el enemigo se avergüence no teniendo nada malo que decir de nosotros, Señor. Padre eterno, estamos caminando y no caminamos por vista, Señor, caminamos por fe. Padre eterno, aún, Señor, hay adversidad en nuestras vidas, Señor. Aún parece, Padre de la gloria, que nuestros hijos se salen de control, Señor. Aún parece que nuestro matrimonio, Señor, se sale de control, que nuestro hogar, Padre, parece que se destruye, Señor. Pero tu poder sigue siendo infinito, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Dios Todopoderoso. Caminamos por fe, mi Señor, no por vista. Y aunque nuestros ojos no puedan ver, Señor, tu obra maravillosa y santa, nuestro corazón está confiado que tú estás obrando, Señor, que la obra se está realizando, porque tú prometiste, y cada promesa en ti es sí, y en ti es amén. Bendecimos nuestros hogares, Señor. Bendecimos nuestros hijos, Padre de la gloria. Bendecimos nuestras vidas, Señor. Bendecimos nuestro trabajo, Padre de la gloria. Bendecimos todo lo que nos da, Señor. Porque todo lo que tenemos, Padre, proviene de ti. Y es para tu gloria y para tu honra. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Padre eterno. Aleluya a tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Mi Señor te ama. Mi Señor está contigo. Él prometió: no te dejaré ni te desampararé. Pero también te dijo: esfuérzate y sé valiente. Así que adelante, mi amado hermano. El trabajo está presente delante de nosotros para ser realizado. Y el Señor sigue contando contigo. Que Dios bendiga tu vida. Y si nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para dar gloria y honra al que vive por siempre. Amén.